Hola jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente el día de hoy en la clase número 13 de nuestro universitario. El día de hoy continuaremos con funciones y veremos toda la teoría de funciones. Bueno, como partemos, aquí tenemos esta pregunta PSU que podremos verlo al final de la clase, pero vamos a ir de lleno a lo que es funciones, ¿cierto? Tenemos la interpretación de la gráfica de funciones, es decir, lo que nosotros podemos ver en un plano cartesiano, ¿no es cierto? En un gráfico, en que sale que este gráfico es de R cruz R, ¿no es cierto? De R como la eje de las abscisas y R como las ordenadas, ¿no es cierto? Es decir, X e Y. Y esa representación de la gráfica f de x es igual a 2x más 3. ¿Qué voy a decir? Bueno, f de 0, ¿no es cierto? Cuando x toma el valor de 0, como habíamos visto en la clase anterior, el f de 0 va a ser 3, es decir, 0 va a estar en el punto 3. F de 1 está en el 5, ¿no es cierto? Cuando x es 1, el valor de y es 5. F de 1 igual a 5. Recordad que y es lo mismo poner f de la x, ¿no es cierto? Continuando vamos a tener, bueno, de que f de x igual a y, lo que decía, de x, y, y f de 1 es 5 de 1,5. Tenemos f de menos 1, que es 1, y f de menos 2, que es menos 1, ¿no es cierto? Recordad de que se va de positivo a negativo, de derecha a izquierda, y de negativo a positivo también de abajo para arriba. Bueno, tenemos distintos números. Eso más que nada para verles, a ver un ejemplo en el gráfico. Tenemos también el siguiente enunciado que se corresponde a un ejercicio modelo PSU de la examinación 2016. Dice: en la figura se muestran las gráficas de tres funciones f, g y h, que representan el costo correspondiente a kilogramos de peras, plátanos y manzanas, respectivamente, ¿no es cierto? F sería peras, g plátanos y h manzanas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a la información entregada en el gráfico? El kilogramo de plátanos es más caro que el kilogramo de manzanas, ¿cierto? El gráfico. 2. 2 kilogramos de peras tienen el mismo costo que 3 de manzanas. Bueno, aquí podemos ir analizando, ¿cierto? Vemos de que el primero, tenemos que ayudarnos de que f, recordad de que f es peras. Entonces aquí vemos peras. Vale, p. G, en este caso, son plátanos, entonces ponemos PL, y la H son manzanas, entonces tenemos más. Bueno, y en base a este gráfico podemos ver el kilogramo, ¿no es cierto? Un kilogramo de plátanos, es este que tenemos acá del medio, ¿no es cierto? Equivale, o sea, es más caro que el kilogramo de manzana, y es... Uy, disculpa. Y eso es verdadero. Luego, nos dice que 2 kilogramos de peras, es decir, 2 de peras, vamos hasta acá, hasta acá, ¿no es cierto? 2 de peras, lo más caro, tiene el mismo costo que 3 de manzana. Vemos la manzana, ¿no es cierto? Pera con manzana también son los dos verdaderos, se comparten, el mismo precio tienen acá. Luego dice, con 1200, ¿no es cierto? Es posible comprar 5 kilogramos de fruta. Entonces con 1200 podemos comprar 5 kilogramos de fruta. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque con 1200, claro, podemos comprar 2 de pera o 2 de manzana, pero no las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? Podría ser que compremos, no sé, 600, ¿no es cierto? 1 kilogramo de pera y con 400, 1 kilogramo también de manzana. Bueno, hay que ir viendo, ¿no es cierto? El análisis. Con 800, por ejemplo, podemos comprar 2 de manzana. También podríamos comprar 4, ¿no es cierto? Sería el doble más o menos. Con 1600, pero ahí nos pasamos. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ya. Este lo voy a poner solamente como segunda pregunta y vamos a lo siguiente para asegurarnos a lo mejor si es que esa es la falsa o no. Dice, con 1000 se puede comprar 1 kilogramo de manzanas y 1 kilogramo de peras. ¿Cómo puedo ver esto? Aquí, ¿no es cierto? Porque con 400, era un poco lo que está viendo, está apurando, ¿no es cierto? Con 400 podemos comprar de qué, 1 de manzana, y si le agregamos 600, que es 1 de pera, nos da 1000. Entonces esto es verdadero. Dice, el costo total de 2 kilogramos de cada fruta es 3000. Bueno, tenemos 2 de manzana, es 800, ¿no es cierto? Tenemos que sumarlo con 1000 de plátano. Aquí me faltó un número. 1000. Voy a borrarlo para que se vea más correcto esto, ¿no es cierto? Se vea más ordenado. 1000. Y luego vamos a tener 1200.
1200 de pera. Si sumamos todo, claro, nos va a dar que esto es 3000 y es verdadero. Y por ende, claro, la de 1200 es falsa porque con 1200 solamente puedo comprar lo máximo serían 2 kilos de pera, ¿no es cierto? Y con eso no me alcanza los 5 kilos de fruta. Entonces la C es falsa. Denme un segundo, igual. Continuando. Tenía que arreglar la luz, estaba muy oscuro. Bueno, vamos a tener de que el segundo ejemplo dice, ¿no es cierto? Nuevamente la interpretación de la gráfica. Entonces le sale que F representa el costo correspondiente al kilogramo de peras, ¿no es cierto? G el costo correspondiente a kilogramos de plátanos y H representa el costo correspondiente a kilogramos de manzana. Ahí nos muestra, ¿no es cierto?, que el kilogramo de plátanos obviamente es más caro que el kilogramo de manzanas. Esto podemos verlo graficado, explicado mejor dicho, y también en el gráfico lo podemos analizar. Eso es verdadero. Bueno, vamos a ir rápido por esto, ¿no es cierto? Sale que la segunda, 2 kilogramos de peras tiene el mismo costo que 3 kilogramos de manzana, lo mismo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Según la gráfica, sale que F de 2 es F2, perdón, nos da 2 kilogramos y ya cuesta 1200. Entonces, H2 también cuesta 1200, pero si contamos estos dos, claro, cuesta lo mismo, ¿sí? Estaba pensando en la siguiente, que era esta. Esto según la gráfica, H1 que esté de acá, nos da 1 kilogramo, ¿no es cierto? De manzana cuesta 400. Siento que esta es la fruta de menor valor, lo mismo que había dicho. Luego, si compramos 5 de manzanas, el costo sería 2000, lo mínimo que se podría pagar, ¿no es cierto? Y es mucho, y eso se pasa. Por lo tanto, 1200 no es posible comprar 5 kilogramos de fruta. Vamos más adelante, ¿no es cierto? 400 más 600, lo que habíamos dicho, se cumple. Y la última es 1200 más 1000 más 800, nos da 3000. Correcto. Aquí tenemos otro ejemplo, dice, sea la función real f de x igual a 2 partido x menos 1. Es siempre posible calcular el cuociente. Recuerda que cuociente viene de división, ¿no es cierto? Es la palabra de encontrar el valor de la división de estos dos elementos. Bueno, ¿es posible siempre encontrar ese valor? Si nos dice, como la división por 0 no está definida, es decir, x menos 1 debe ser distinto de 0. Es decir, que x no tiene que ser 1. Bueno, esto lo podemos encontrar diciendo que, claro, lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. Y bueno, esto lo despejamos. X menos 1 distinto de 0, decimos que x tiene que ser distinto de menos 1, pasa sumando, ¿no es cierto? O se le suma más 1 en ambos lados. Y nos va a quedar que x tiene que ser distinto a más 1. Lo que decimos, x tiene que ser distinto a 1. Luego el dominio de f va a ser todos los reales menos el 1, ¿no es cierto? Con cualquier número que tome x puede funcionar menos con el 1. De tal manera, ¿no es cierto? En el gráfico x igual a f de x, entonces 2 da 2, 3 da 1, menos 1 más menos 1 y 1 no tiene imagen, ¿no es cierto? No funciona con el 1. Bueno, estos valores los puedo encontrar reemplazando aquí 2 partido 2 menos 1, por ejemplo. Vamos a tomar este. Si lo reemplazamos nos va a dar 2 partido 2 menos 1. 2 menos 1 me da 1, entonces 2 partido 1 es 2. Se cumple, ¿no es cierto? La imagen es el valor que nos da por la primera imagen al trabajar en la función. Y por eso mismo, al trabajar 1 en la función, nos va a dar que 2 partido x menos 1, o sea, x menos 1, mal ahí, reemplazamos, ¿no es cierto? En vez de poner x, ponemos 1. 1 menos 1 y nos va a dar que 2 partido 0. Y esto no tiene solución, no existe. Por ende, claro, lo que decimos aquí, el dominio va a ser todos los reales, todos los números reales tienen una imagen, ¿no es cierto? Todos los números reales de la primera imagen tienen una imagen, menos el 1. No menos el menos 1, sino que menos el número 1. Excluyendo el número 1, otra forma de decirlo. Bueno, vamos a seguir viendo y tenemos de que un ejemplo 2 sea la función real x partido 3 menos, o sea, x menos 3. Como la división por 0 no está definida, ¿no es cierto? X menos 3 tiene que ser distinto de 0. Es decir, x tiene que ser distinto de 3, por lo mismo. Esto tiene que ser distinto a 0, x es igual a... O sea, no es, tiene que ser igual a 3. Por ende, el dominio va a ser todos los reales menos el 3. Para determinar el recorrido de f de x se debe despejar la x.
¿no es cierto? Ahora vamos a ver el recorrido. Para encontrar el recorrido de una función es muy similar a encontrar el dominio. Tenemos que ver dónde esta función, para encontrar el dominio, se indetermina, deja de funcionar. Por ejemplo, en este caso, la división por cero no está definida. Para encontrar el recorrido, ¿qué tenemos que hacer? F de x se debe despejar para x. Es decir, anotamos la función en vez de f de x igual a la función, ¿no es cierto? En vez de anotar con f de x igual al resto, cambiamos f de x por y. Y es igual a x partido x menos 3. Después vamos a despejar x en función de y, ¿no es cierto? X igual a todo lo demás. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el x menos 3 pasará multiplicando. Multiplicamos término a término, ¿no es cierto? Y por x y por menos 3. Y x y menos 3 y más x, o sea, igual a x. Luego, ¿qué vamos a hacer? Dejar todas las x juntas. Es decir, el x va a pasar sumando y el 3y va a pasar sumando también, ¿no es cierto? Restando el x y el 3y sumando, al revés. Y luego, cuando tenemos todas las x en un lado de la ecuación y el resto al otro lado de la ecuación, vamos a factorizar x factor de y menos 1, ¿no es cierto? Porque x por y me va a dar ix y x por menos 1 me va a dar x menos x. Y después de tener esto, el y menos 1, al ser esto una multiplicación, va a pasar dividiendo hacia el otro lado, una división, dividiendo todo lo que está acá, y nos va a decir que x es igual a 3y partido y menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ver dónde aquí esta nueva función se indetermina. Se indetermina cuando y menos 1 es igual a 0. Entonces y menos 1 tiene que ser distinto de 0. Lo mismo que acabamos de hacer. Siempre el denominador lo vamos a poner una desigualdad, poner lo que es distinto de 0. Lo despejamos y nos va a dar que y tiene que ser distinto a 1. Por ende, el recorrido de f de la función va a ser todos los números reales menos el 1. Ven, aquí ya damos el dominio, que es tanto, y el recorrido, que es esto. Otro ejemplo dice, ¿cuál es el dominio de la función real f de x igual a raíz de? ¿No es cierto? Aquí cuando tenemos una raíz también nos puede ocurrir un problema. ¿Qué pasa? Para determinar el dominio analicemos la cantidad subradical, ¿no es cierto?, el número de abajo de la función. Para que f sea definido en los reales se debe cumplir que para que la función exista en los números reales tiene que ocurrir que siempre lo que está dentro de la raíz, ¿no es cierto? Eso dice la cantidad subradical. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser sí o sí mayor que 0. Porque recuerden que los números negativos no tienen raíz. Esto también tampoco existe. ¿Ya? No existe. Por ende, en los reales, ¿no es cierto? No existen los reales. Eso es muy importante. Por ende, como lo de adentro de la raíz, la cantidad subradical tiene que ser mayor que 0. Mayor igual que 0 en realidad en este caso. Puede también ser 0, raíz de 0 es 0. Es posible que sea 0. Vamos a hacer una inecuación. Menos 6 menos 2x es mayor o igual a 0. Menos 2x es mayor o igual que menos 6. Menos 2 pasa multiplicando, ¿no es cierto? Aquí hay un elemento muy curioso que pasa. Hay distintas formas de hacerlo. Pero aquí, como el menos 2 está multiplicando el x y pasa con menos, se invierte la ecuación. Otra forma que podríamos hacerlo, que a lo mejor es más simple, tenemos menos 2x mayor o igual que menos 6. Multiplicamos por menos 1, esto ustedes también lo conocen, y aquí la ecuación se invierte, ¿no es cierto? Nos quedaría de esta manera: 2x menor o igual que 6. Y bueno, luego el 2 pasa dividiendo, me queda más simple, menos engorroso de lo que aparece acá. Sale que esto es menor o igual que, me quedó horrible, pero menor o igual que 3. Es lo mismo. Ustedes recuerden hacerlo de la forma que a ustedes les sea más fácil, más rápido también, y que no se vayan a confundir, para que no sea un problema. No traten de hacerlo como yo lo hago, sino que como a ustedes les sale más fácil. Lo importante es que salga un resultado correcto, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice después? Por lo tanto, el dominio de f es desde el menos infinito hasta el 3, ¿no es cierto? Porque x, me dice, tiene que ser menor o igual a 3. Si vemos esto en un gráfico, aquí tenemos el 0, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener el 1, 2 y 3. ¿Qué me está diciendo? Los valores que puede tomar x tienen que ser menor o igual que 3. Entonces, considero el 3 y son todos los valores menores hacia atrás. Entonces, todo lo que es debajo del 3 me sirve.
¿Hasta dónde? Hasta el menos infinito, ¿no es cierto? Entonces desde el menos infinito hasta el 3. Y toma el 3, ¿no es cierto? Con paréntesis cerrado. Bueno, ahora nos va una pregunta PSU, que es un poco distinto a lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Ya hemos visto ejercicios de distintas maneras, pero ¿por qué puse esta pregunta PSU? Bueno, esto es un concepto que fue eliminado de la prueba para la prueba de administración, pero es bueno conocerlo porque nos puede servir para resolver otros ejercicios. ¿Ya? Esto es cuando tenemos combinatoria, es decir, tenemos dos funciones y metemos una función dentro de otra. Dice, f y g son funciones con dominio y conjunto de los números reales definidas por f de x es igual a x menos 3 y g de x es igual a x menos 1. Ya, esto lo voy a tomar como ejemplo, más que como para ver el final de la clase. También tenemos las preguntas anteriores, entonces pensé que era importante ver esto. Dice entonces g de f de x. ¿Qué significa esto? G y adentro f de x es que dentro de la función g de x, ¿no es cierto? Donde tenemos la x, vamos a poner lo que está en f. Eso es lo que me dice finalmente. En vez de solamente g de x, ¿no es cierto? Nosotros igual tenemos g de x es x menos 1. Entonces cuando tenemos g de 1 es 1 menos 1. Bueno, cuando tenemos g de f de x, ¿qué va a significar? Donde está la x, poner todo lo que me dice f de x. Podríamos ponerlo así de esta manera, ¿no es cierto? F de x menos 1. Pero en vez de ponerlo así, lo reemplazamos inmediatamente y vamos a ponerlo de esta manera. X menos 3, con paréntesis solamente para que seamos ordenados, ¿no es cierto? Esto que está acá, menos 1, el menos 1 que viene del g de x. Teniendo esto, voy a borrarlo de abajo para tener más espacio. Teniendo eso ya listo, es solamente cosa de sumar y restar términos semejantes, lo que sea, eliminar paréntesis en el caso que sea necesario, y nos dará el resultado, x, en este caso menos 4, ¿no es cierto? X menos 4 es g de f de x. Eso es la cuando tenemos, claro, una función dentro de otra, una función compuesta se le conoce. También se le puede ver de esta manera, f de g, ¿ya? F de g de x, eso significa que dentro de la f tenemos la g. En este caso no sería así, sería al revés, ¿no es cierto? Sería g de f. Es otra forma de verlo, pero es lo mismo. Ya normalmente se ve más de esta forma. No es tan complejo, solamente lo repaso para que ustedes puedan verlo y en el caso de que aparezca una pregunta, a lo mejor que no pida este concepto, este contenido en específico, pero a ustedes les puede servir. En este caso la alternativa correcta es la C. Bueno jóvenes, hasta aquí dejo la clase de hoy. Espero de que hayan podido comprender lo mayor posible. Sabemos que el concepto de dominio y recorrido son un poco complejos, pero hay que recordar estas dos cosas, ¿cierto? Que yo alcancé a ver en la clase. Cuando tenemos una raíz cuadrada, esto tiene que ser mayor o igual a 0. Y cuando tenemos, volvamos acá, una fracción, ¿no es cierto? Con la x abajo en el denominador de la fracción tiene que ser distinto a 0, como ponemos acá, ¿cierto? Es conociendo esos dos conceptos y teniéndolos memorizados más que nada, ¿cierto? Teniéndolos claros en nuestra mente por qué se determina, por qué hay que hacer este tipo de cosas, será fácil. Así que me despido por el día de hoy, que estén bien, recuerden hacer la guía y la próxima semana les enviaré el solucionario. Hasta luego.